Hola, en la lección anterior ya vimos básicamente en qué consiste el teorema de Gauss y ya vimos un ejemplo de su aplicación. Recordemos que este teorema lo que afirma es que si estamos hablando de R3 y en este espacio tenemos algún subconjunto abierto, U por ejemplo, tal que en su interior y en su frontera por lo menos está definido un campo vectorial que vamos a llamar, como en casos anteriores, F mayúscula. Entonces este teorema lo que afirma es que si llamamos S a la frontera de esta región, la integral de superficie de f.dA, en donde estamos suponiendo que dA tiene la dirección hacia afuera de esta región. Ya recordamos que el cálculo o el resultado de una integral de esta clase, una integral de superficie, depende de la orientación que le demos al vector normal a la superficie. En forma similar como en el caso de una integral de línea, es importante establecer cuál es el sentido en el que recorremos la curva, porque un cambio de sentido acarrea un cambio de signo. Aquí la convención es que el vector de A tiene que apuntar hacia afuera, y entonces el teorema de Gauss lo que afirma es que esta integral es lo mismo que la integral triple sobre esta región U de la divergencia de f de x de y de z. Entonces recordemos, la divergencia de f es un campo escalar, es simplemente una función de valores reales, y lo que tenemos pues del lado derecho es una integral de una función de valores reales. El resultado de la integral es un número real, lo mismo que lo que tenemos del lado izquierdo. Vamos a ver una demostración de este teorema, y para eso vamos a considerar una región muy simple, muy conveniente. Vamos a suponer que lo que tenemos es algo, imagínense como una nuez, una cosa así, de tal manera que, por ejemplo, esta superficie se pueda proyectar sobre el plano XY. Entonces aquí tendríamos la proyección de esta superficie aquí sobre alguna región del plano que, por ejemplo, vamos a llamar D. Y como se trata de una superficie cerrada de la que estamos hablando, va a existir una parte de arriba. Aquí voy a indicar con esta línea punteada la frontera entre la parte de arriba de esta superficie y la parte de abajo, de tal manera que traten de imaginárselo. Si cortamos a lo largo de esta línea punteada y quitamos la parte de abajo, de todas maneras la sombra de lo que queda arriba seguiría siendo la misma región D, y al revés, si quitamos de la línea punteada hacia arriba la parte de abajo de la superficie S, al proyectarla queremos que nos dé exactamente la misma sombra, la misma proyección D. Esto, por supuesto, no se va a cumplir con cualquier superficie. Aquí lo que estamos suponiendo es que esta superficie es la unión de lo que a veces se llama dos superficies proyectables. Es decir, aquí vamos a suponer que esta superficie se puede ver como la unión de las gráficas de dos funciones. Por ejemplo, la parte de arriba vamos a suponer que está dada por z igual a alguna función, digamos h de xy, mientras que la parte de abajo estaría dada por la gráfica de otra función, por ejemplo g de xy. Cuando esta condición no se cumpla, lo que podemos hacer es algo similar a lo que veíamos en el caso del teorema de Green. Recordemos, por ejemplo, que si en el plano tenemos una región que, por ejemplo, tenga una forma más complicada como esta, lo que podemos hacer es simplemente agregar aquí líneas verticales de esta forma, y en cada una de estas porciones que se generan tenemos que se puede tratar cada una de esas regiones, pensemos en esta, como la unión de la gráfica de una función que correspondería a la parte superior hasta este extremo izquierdo, la gráfica de otra función, y aquí simplemente lo que hacemos es agregar una recta vertical. Algo similar podríamos hacer en el caso tridimensional, en donde podemos partir la región U
en varias regiones, ya no por medio de rectas verticales, sino con planos verticales, de tal forma que pues algo similar a lo que estamos aquí considerando se aplique. Entonces lo que queremos es simplemente que la figura sea geométricamente sencilla para que podamos calcular con una enorme facilidad los dos lados de la igualdad que aparece en el teorema de Gauss. Entonces, pensando en una situación simple como la que aquí ya se ha mencionado, vamos a calcular primero la divergencia de f, y para hacer las cosas sencillas vamos a fijarnos en un campo vectorial muy simple. Entonces vamos a tomar la integral sobre u de, digamos, la parcial de f3 con respecto a z de x de y de z. Recuerden que la divergencia de f, si la f tiene componentes f1, f2 y f3, la divergencia de f, decía, es la suma de las parciales de f1 con respecto a x, la parcial de f2 con respecto a y la parcial de f3 con respecto a z. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es fijarnos en un término de esta expresión, y algo similar, simplemente cambiando los papeles, se va a cumplir con los otros dos términos. Así es de que basta con que demostremos que esta igualdad se cumple para uno de estos términos, y simplemente superponiendo los resultados, aprovechando que la integral de una suma es la suma de las integrales, vamos a poder concluir que el resultado efectivamente es cierto. Entonces, este caso que aquí tenemos sería precisamente el que correspondería a la integral sobre u de la divergencia de un campo vectorial que solamente tuviera su tercera componente. Bien, entonces lo que tendríamos del lado izquierdo, ya sabemos que una integral triple, como la que aparece en el lado izquierdo de esta igualdad, se puede calcular como una integral iterada, y en este caso lo que va a ser conveniente, como veíamos en el ejemplo de la lección anterior, es dejar la integración sobre las variables x y y para el final. Entonces esta integral que está aquí se podría calcular como la integral sobre d. D es la región en donde se proyecta esta superficie. Entonces ahí estaríamos integrando sobre x y y lo que vamos a hacer primero es integrar sobre z. La función que estamos integrando es la parcial de f3 con respecto a z. Y los límites de integración, pues claramente aquí se pueden apreciar. Para cada punto de esta región D, vean ustedes, si nos fijamos en algún valor particular de la pareja XY, hay dos valores de Z que importan. Uno es el valor de H de XY, ahí es donde termina la Z, y los valores de Z comienzan con esta G que nos dan el valor mínimo que va a tener la Z para ir recorriendo esta región, algo similar a lo que hacíamos previamente cuando estábamos hablando de integrales en el plano. Entonces los límites de integración en este caso serían, por una parte, g de xy y por el otro h de xy. Pero vean que la expresión que nos queda aquí es justamente la adecuada para hacer uso del teorema fundamental del cálculo. Esto es lo mismo que la integral sobre d de dx de y, y lo que nos va a quedar es f3 evaluada en xy h de xy, es decir, aquí podemos integrar lo que corresponde a la variable z. f3 en principio depende de x, y, z, pero aquí lo único que tenemos como la variable de integración es z, entonces esa es la que tenemos que sustituir en este valor. Y hay que restar la f3 evaluada en xy g de xy. Entonces aquí se cierra este paréntesis y aquí se cierra este corchete. Y ahora lo que podemos ver es que esta integral sobre d es exactamente lo mismo que la integral que aparece en el enunciado del teorema de Gauss. Es decir, vamos a ver que eso es justamente esta integral de superficie con la f que aquí tenemos escogida, este campo vectorial dado de esa manera. Entonces vamos a ver que cada una de estas superficies, precisamente por la forma como se han escogido, se pueden, cada una de las dos,
la tapa de arriba, la tapa de abajo, se pueden parametrizar utilizando como parámetros a X y a Y, algo que ya hemos visto en otras ocasiones. Lo que voy a hacer es a la parte de arriba llamarle S1 y a la parte de abajo voy a llamarle S2. Recuerden, la condición es que la proyección de cada una de las dos es exactamente la misma y corresponde a esta región D. Entonces podemos parametrizar cada una de estas dos superficies, como dije, utilizando X y Y como parámetros. Entonces, por ejemplo, para S1 podemos definir una parametrización phi, por ejemplo, que depende de las variables X y Y esto lo estamos definiendo así: X, Y, H de X, Y, mientras que para la tapa de abajo, para S2, podemos utilizar otra parametrización que sería algo enteramente similar, esto que aquí tenemos. Entonces vamos a calcular la integral de superficie del campo vectorial f que aquí hemos escogido sobre cada una de estas dos superficies, y para eso hay que recordar que la integral sobre S1, por ejemplo, de f punto de A se define como la integral sobre D de la f evaluada en los puntos dados por la parametrización por el producto cruz de las parciales phi, en este caso derivado con respecto a x, cruz la derivada de phi con respecto a y hay que integrar sobre los parámetros que en este caso son x y y. Algo enteramente similar se tendría para el caso de S2. La única diferencia es que en lugar de que aparezca la phi, aparecería la psi. Ahora, este producto cruz ya lo hemos encontrado anteriormente, por supuesto, y lo que nos da, aquí podemos ver con facilidad qué cosa es. Vean que el producto phi x cruz phi y se puede calcular mediante el desarrollo de un determinante, como es costumbre, y lo que necesitamos es ir derivando con respecto a x y con respecto a y estas expresiones. Entonces, al derivar estas tres entradas con respecto a x en el primer caso, vamos a obtener 1, 0 y la parcial de h con respecto a x. Entonces, eso lo indicamos así: 1, 0 y h sub x, donde el subíndice indica con respecto a qué variable estamos derivando parcialmente. En forma similar, para la phi y, lo que vamos a obtener es 0, 1 y la hy. El resultado de este determinante tiene como componentes: la primera componente sería menos h sub x, la segunda componente, como podemos ver, sería menos h sub y la tercera es simplemente 1. Vean que la tercera componente, siendo positiva, nos indica que este producto cruz va a apuntar hacia arriba, que es precisamente la dirección normal hacia afuera de la región que aquí tenemos. Entonces, aquí ya este producto cruz tiene la orientación adecuada de acuerdo con las reglas que ya se mencionaron previamente. Entonces, regresando al cálculo de la integral de f punto de A sobre S1, como la f, recuerden, es esto, 0, 0, f3, entonces de este producto punto solamente vamos a tener la contribución de la tercera componente de la f con la tercera componente de este producto cruz. Las demás contribuciones se anulan porque las primeras componentes son 0, entonces estos no van a intervenir, solamente esto es lo que vamos a tener. Así es de que la integral sobre S1 de f punto de A sería la integral sobre D de f3 evaluado en los puntos de la superficie de la tapa de arriba, la gráfica de la función h, por 1. Entonces, eso es todo lo que tendríamos, y lo que podemos ver es que justamente esta integral corresponde a este término que aparece aquí arriba, que vino de integrar
la divergencia de este campo vectorial. En forma similar podemos ver cuál es la integral para el caso de C2. Bueno, de hecho no hay mucho que hacer. La única diferencia entre una y otra superficie es que en lugar de la H, aquí tenemos la G. Pero vean que la H o la G no va a intervenir en este producto punto. Pero si lo que queremos es que el vector normal apunte hacia afuera de la región de integración, entonces vamos a tener que a mano cambiar el signo de este vector para que tenga la orientación deseada. Este cambio de signo precisamente va a corresponder a este signo menos que aparece aquí. Esto que está aquí corresponde a la etapa de arriba. Para la parte de abajo, lo que vamos a tener, aquí lo podemos ver, es que la integral sobre S2 de f.dA sería entonces la integral sobre D de f3. Ahora vamos a tener que evaluar en la superficie S2, entonces tendríamos en lugar de la phi, la psi de x de y, y agregamos aquí un signo en forma un tanto artificial, pero simplemente para que el producto cruz, que no nos da la orientación deseada, pues precisamente al cambiar el signo ahora va a apuntar hacia abajo, y eso es lo que necesitamos para que la normal en los dos casos apunte hacia afuera. Entonces el signo que aparece aquí tiene ese origen, y recordando la definición de la phi y la psi, vean ustedes que precisamente esta combinación que tenemos aquí es esta terna, que es lo mismo que aparece aquí arriba. Entonces cuando sumamos estos dos resultados tendríamos la integral sobre toda la frontera completa, y eso, espero que se convenzan, nos da justamente lo que teníamos previamente. Entonces, en resumen, lo que hemos visto es que si tenemos uno solo de estos términos, entonces esa integral equivale a la integral de superficie del campo vectorial que tiene solamente esta componente. Si hacemos algo similar con respecto a las otras variables, pues vamos a tener algo similar también, con la única diferencia de que en lugar de fijarnos en 0, 0, f3, para este término del medio habría que considerar 0, f2, 0, y para el primer término tendríamos f1, 0, 0. Al sumar los resultados, pues queda entonces demostrada esta igualdad. Y como dije antes, en el caso de regiones que sean un tanto más complicadas, como se mencionó aquí antes, pues podemos ir dividiendo para que de esa manera, al aplicar este resultado en cada una de estas porciones, finalmente uno pueda concluir que es válido en general. Noten que en estas fronteras que estamos agregando artificialmente para que tengamos regiones simples, habría una frontera común entre estas dos regiones, pero las contribuciones a esta integral procedentes de esta pared se van a cancelar precisamente porque lo que para esta región es la normal hacia afuera, para esta otra es la normal en dirección contraria. O sea, siempre aquí el hecho de que la convención que tenemos que usar es consistente, que siempre DA tiene que apuntar hacia afuera de la región. Entonces lo que es hacia afuera de esta en esta pared es lo contrario de lo que es la normal hacia esta en esta misma pared, y por lo tanto en esas superficies que estaríamos agregando las contribuciones se cancelan, y por lo tanto a la hora de sumar los resultados lo único que va a quedar finalmente es lo que corresponde a la frontera de la región completa. Entonces espero que esto les convenza de que el teorema efectivamente es cierto, y que en esencia, como ya vimos, este teorema es una versión tridimensional, vamos a decir, del teorema fundamental del cálculo. Aquí la base de todo este resultado es, como ya vimos, la aplicación del teorema fundamental, junto con, por supuesto, el teorema de Fubini, que aquí hemos utilizado para partir la integral triple en integrales iteradas, y sobre cada una de estas integrales, bueno, en particular aquí en este primer caso, integramos primero sobre z. En el caso del término de aquí del medio, habría que integrar primero sobre y en el caso
del primer término hay que integrar primero sobre x para que podamos hacer pasos similares a los que aquí se han mostrado. A continuación vamos a ver un ejemplo similar al que tratamos en la lección anterior y vamos a definir el conjunto U de la siguiente manera. U es la región acotada por el plano z igual a 0, el cilindro x cuadrada más y cuadrada igual a 2 y el plano que va a estar dado por la ecuación x más 2z igual a 4. Y sea f el campo vectorial dado de esta manera. XY sería la primera componente, y cuadrada es la segunda, xz es la última. Aquí nuevamente, a propósito, estamos tomando un campo vectorial con componentes que son funciones bastante sencillas y lo mismo ocurre con la definición de esta región. Aquí lo que queremos es simplemente algo que sea ilustrativo sin que lleguemos a tener complicaciones al momento de calcular las integrales. Entonces la región gráficamente sería algo más o menos como esto. En el plano XY tendríamos la circunferencia dada por x cuadrada más y cuadrada igual a 2. Y ahora si elevamos este círculo vamos a generar precisamente el cilindro mencionado. Y más o menos la región que aquí interesa va a tener una forma un tanto parecida a lo que aquí trato de presentarles. Entonces sería como tomar un cilindro circular recto, fijarnos en una parte circular como base y estamos haciendo un corte en diagonal que está dado precisamente por el plano que aquí se ha establecido. Lo que vamos a hacer es calcular la integral sobre esta región U de la divergencia de f y vamos a comprobar que efectivamente eso equivale a la integral de f sobre la frontera de esta región. Entonces lo que podemos hacer primero es calcular la divergencia de f, lo cual es muy sencillo dada la forma que tienen las componentes de este campo vectorial. Lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a x la primera componente, eso nos da y, derivar con respecto a y la segunda componente, eso nos da 2y, y finalmente derivar con respecto a z la tercera componente, lo cual da x, de tal forma que todo esto equivale a x más 3y. Esa sería pues la función que tenemos que integrar sobre esta región U, lo cual en este caso se puede hacer muy fácilmente, como de costumbre, utilizando el teorema de Fubini. Entonces la integral sobre U, la triple integral de la función, que en este caso sería x más 3y de x de y de z, se puede indicar de esta manera. Aquí lo conveniente va a ser integrar primero sobre z, dejando la integración sobre x y y al final. Entonces aquí, como en otros ejemplos, lo que podemos ver es que para cada punto de este disco, la z va a tomar valores entre 0 y lo que corresponde de acuerdo con la ecuación del plano. Entonces lo que vamos a necesitar es calcular la integral de, sobre x y sobre y, sobre este disco que se encuentra como base, lo cual se puede indicar de una manera, pues, por lo menos bastante clara, así, y tendríamos entonces la integral de x más 3y de z, donde la z va desde 0, decía, hasta lo que corresponde que está dado por esta ecuación, es decir, z sería igual a 2 menos x sobre 2. Entonces aquí tendríamos 2 menos x sobre 2. Entonces esto es lo mismo que la integral sobre este disco de radio raíz de 2 sobre x y sobre y.
Y la integración sobre z es muy simple porque la función que estamos integrando aquí para comenzar no depende de z. Así es de que lo único que vamos a tener es x más 3y por z, que hay que evaluar entre estos límites. Esto entonces equivale a la integral de nuevo sobre este disco. Y lo que nos va a quedar es simplemente el producto de x más 3y por 2 menos x sobre 2, que hay que integrar sobre las dos variables que quedan ahora. Aquí lo que va a ser conveniente para comenzar es desarrollar el producto que está indicado. Entonces tendríamos 0 menor o igual que x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 2. Y al desarrollar vamos a tener, por ejemplo, 2x más 6y y posteriormente x cuadrada sobre 2 menos 3 medios de xy. Y ahora algo que conviene hacer, más que nada tomando en cuenta la forma del dominio de integración que aquí nos queda, pues va a ser utilizar coordenadas polares en lugar de las cartesianas que aquí tenemos originalmente. Entonces, recordando que x es r coseno de teta, y es r seno de teta, y que el jacobiano de xy con respecto a r y teta ya sabemos que es igual a r. Esto entonces va a ser equivalente a la integral sobre teta de 0 a 2pi, por ejemplo. La integral sobre r de r, esta r es precisamente el jacobiano de xy con respecto a r y teta. La r iría de 0 a raíz de 2, que es el radio de este disco. Y ahora lo que tenemos que hacer es expresar el integrando en función de las coordenadas polares. Eso entonces nos da un 2r coseno de teta más 6r seno de teta menos 1 medio de r cuadrada coseno cuadrado de teta menos 3 medios de r cuadrada seno de teta coseno de teta, y eso es lo que necesitamos integrar. Aquí lo conveniente de hecho va a ser primero integrar sobre teta. Aquí lo bueno es que los límites de integración en estas dos integrales no dependen de la otra variable, así es de que podemos cambiar el orden de integración sin tener que preocuparnos por los límites correspondientes. Lo que podemos ver de inmediato es que este término desaparece. Una primitiva del coseno es el seno, que en 0 y 2pi vale 0, así es de que esa diferencia da 0. Este término también desaparece de inmediato porque una primitiva del seno es menos el coseno y en 0 y 2pi tiene el mismo valor, 1. Al restar obtenemos 0. El último término también desaparece si usamos el hecho de que el seno por el coseno de teta es un medio del seno de 2 teta, una primitiva de ese producto. Entonces sería esencialmente el coseno de 2 teta, que tiene el mismo valor en 0 y 2pi. Entonces lo único que queda sería el tercer término, que nos da menos 1 medio de la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de teta, que ya hemos encontrado en varias ocasiones previamente, por la integral de 0 a la raíz de 2 de r cúbica de r. La integral del coseno cuadrado, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, se puede calcular utilizando identidades trigonométricas. El coseno cuadrado de teta es 1 medio de 1 más el coseno de 2 teta. Y entonces lo que vamos a tener es que, como en los términos que aparecen arriba, este último desaparece. Una primitiva del coseno de 2 teta sería 1 medio del seno de 2 teta, que en 0 y 2pi vale 0. Así es de que esa parte va a desaparecer. Y la integral sobre r también es muy sencilla. Nos da 1/4 de r cuarta, que hay que evaluar entre 0 y la raíz de 2. Entonces todo esto es igual a menos 1 medio. La integral sobre teta, por lo tanto, da un factor de pi. Tenemos un factor de 1/4 y la r cuarta evaluada en raíz de 2 sería la raíz de 2 a la cuarta, o sea 4. El 4 desaparece y eso nos lleva al resultado final, que es menos pi sobre 2. Bastante sencillo. Aquí pues el ejemplo está hecho a propósito para que las cosas sean relativamente simples.
Lo que va a ser un poquito más laborioso es el cálculo de la integral de superficie de la f, tomando en cuenta, entre otras cosas, que la frontera de U está formada de 3 superficies. Entonces, lo que voy a hacer para el cálculo que ahora sigue es llamarle de una forma conveniente a cada una de estas superficies. Entonces, recordemos que la región que aquí interesa es algo más o menos parecido a esto, este cilindro que tiene una base circular y una tapa que está ahí cortada en un cierto ángulo. Entonces voy a llamar S1 a la superficie de la base, S2 a la tapa de arriba y S3 va a ser la superficie cilíndrica lateral. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aprovechar la aditividad de la integral y vamos a ir calculando separadamente la integral de f sobre cada una de estas superficies. Una que va a ser muy sencilla sería la integral sobre S1 y podemos ver de inmediato que eso va a dar 0. Recordemos que el campo vectorial que estamos aquí considerando es xy, y cuadrada y finalmente xz. Entonces, para S1, una parametrización que podemos utilizar pues está dada simplemente de esta forma. La z allí es idénticamente 0, así es de que lo que hacemos aquí es a cada punto de este disco le dejamos exactamente donde estaba, pero ahora viéndolo como parte de R3. Entonces lo que vamos a tener es que la integral sobre S1 de f punto de A sería la integral sobre, de nuevo, el disco dado por 0 menor o igual que x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 2. La f hay que evaluarla en los puntos de la superficie. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir estas expresiones aquí. Eso entonces hace que, como z vale 0, la última entrada se anula. Lo único que vamos a tener es xy, y cuadrada 0. Y ahora necesitamos multiplicar todo esto por el producto cruz de phi sub x por phi sub y. Y lo que uno puede ver de inmediato es que ese vector es 0, 0, 1. De hecho, esto es un caso particular de lo que estuvimos utilizando en la demostración del teorema de Gauss hace unos minutos. Aquí ustedes pueden ver que si tenemos la gráfica de una función, aquí en este caso la función era h, el producto cruz phi x con phi y se construye con las parciales de la función y un 1, pero en este caso esta superficie está dada por z igual a 0, así es de que las derivadas serían 0, 0 y finalmente un 1. Entonces aquí simplemente hacemos uso de ese resultado y lo que tenemos que hacer aquí artificialmente es agregar un signo menos porque lo que necesitamos es un vector normal hacia afuera. Vean que tal como está aquí dado originalmente teníamos 0, 0, 1 que apuntaría hacia arriba, que significaría hacia adentro de la región U si estamos en la superficie S1. Entonces tenemos que hacer este cambio de signo. Aquí pues faltaría integrar sobre los parámetros en la región que corresponde, que es este disco de radio raíz de 2. Al hacer el producto, pues simplemente lo que obtenemos es 0 como integrando, así es de que trivialmente el resultado es 0. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre para S2. Es un caso similar porque también se trata de la gráfica de una función. Es de nuevo similar a lo que usamos hace unos minutos en la demostración del teorema de Gauss. Entonces ahora voy a usar la misma letra phi, espero que no haya confusión, y lo que queremos es que a cada punto de este disco le asociemos el punto que se encuentra directamente encima en este plano, que recuerden está dado por z igual a 2 menos x sobre 2. Entonces aquí tendríamos 2 menos x sobre 2, es lo que corresponde para la z, de acuerdo con la ecuación del plano. Entonces la integral sobre S2 de f punto de A sería evaluar
el campo vectorial, que aquí lo tenemos a la vista, en los puntos que están dados por esta parametrización. Es decir, tendríamos xy, y cuadrada, y en lugar de x por z, tendríamos el producto de la x por 2 menos x sobre 2, es decir, 2x menos x cuadrada sobre 2, y eso hay que multiplicarlo por el producto cruz de phi sub x por phi sub y, y como ya vimos anteriormente, lo que tenemos que hacer es derivar la ecuación que nos da la z. Aquí recuerden, la z está dada por 2 menos x sobre 2, así es de que la derivada de esta función de la derecha con respecto a la x nos da un menos 1 medio, con respecto a la y nos da 0, y la última entrada es 1, es lo que revisábamos hace unos minutos apenas. Y todo esto hay que integrarlo sobre los parámetros que son x y y nuevamente. Entonces, bueno, aquí recuerden, la región de integración vuelve a ser este disco con centro en el origen de radio raíz de 2. Hacemos el producto que está indicado. Entonces aquí nuevamente tenemos esta región y lo que se obtiene es menos 1 medio de x por y, y después tendríamos más 2x menos x cuadrada sobre 2 que hay que integrar sobre x y y. De nuevo, tomando en cuenta la forma de la región de integración, lo que conviene hacer es utilizar coordenadas polares, y entonces esto se puede expresar como la integral sobre teta desde 0 a 2pi, por ejemplo, de la integral de r, nuevamente la r viene del jacobiano, entre 0 y la raíz de 2, igual que antes, y ahora la función que tenemos que integrar sería menos 1 medio de r cuadrada seno de teta, coseno de teta, más 2r por el coseno de teta, menos 1 medio de r cuadrada por el coseno cuadrado de teta, y eso es pues lo que tenemos que considerar a continuación. Otra vez este término desaparece, algo similar a lo que ya vimos, este también desaparece, otra vez algo que ya hemos estado utilizando, y lo que queda sería entonces un menos 1 medio de la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de teta por la integral de 0 a la raíz de 2 de r cúbica de r, y lo que podemos ver es que estas integrales, todo completo con el factor de menos 1 medio, es exactamente el producto que habíamos considerado más arriba. Vean que es exactamente menos 1 medio la integral del coseno cuadrado por la integral del r cúbica. Así es de que, al igual que en el caso anterior, esto nos tiene que dar menos pi sobre 2. Así es de que, para que todo coincida, lo que necesitamos ahora demostrar es que la integral sobre S3 vale 0, para que cuando sumemos las tres integrales, el resultado coincida con la integral triple que se calculó previamente. Ya habíamos visto aquí que la integral sobre S1 vale 0. Aquí la integral sobre S2 coincide con el valor de la integral triple, así es de que solamente falta calcular la integral sobre la superficie cilíndrica, que debe de darnos 0 para que haya concordancia. La superficie C3 es la que quizá sea un poquito más difícil, de parametrizar, pero en realidad no es nada complicado si vemos las cosas con el debido cuidado. Entonces, para C3, una parametrización, otra vez voy a utilizar la letra phi, sería la siguiente. Vamos a tomar, por ejemplo, teta y u. Aquí les recuerdo más o menos cómo es la superficie que nos interesa. Es parte de un cilindro, algo medianamente parecido a eso. Aquí esto se cierra por atrás. Entonces, una parametrización de los puntos de esa superficie lateral se puede dar de la siguiente forma, como la raíz de 2 por el coseno de teta. Esto es parecido a lo que ya en muchas ocasiones hemos estado utilizando desde el principio del curso. Y ya, con las dos primeras entradas estamos parametrizando un círculo de radio raíz de 2, y la última variable simplemente representa la altura, la z.
Aquí lo que hace que tomemos en cuenta que la parte superior es este plano inclinado es que los puntos de donde estaría definido este mapeo los tenemos que escoger de la siguiente forma. Si aquí está teta y aquí está u, lo que necesitamos es que, vean ustedes, la u siempre va a comenzar en 0, entonces aquí vamos a tener este borde, y cuando teta vale 0 comenzamos a una baja altura, después subimos y después regresamos nuevamente a la parte del eje X, en donde nuevamente tenemos una altura pequeña. Como la ecuación del plano que está aquí como tapa es z igual a 2 menos x sobre 2, eso quiere decir que esta curva tiene que tener como ecuación u igual a 2 menos la raíz de 2 sobre 2 por el coseno de teta. De hecho, la gráfica de esa función es precisamente esta función sinusoidal que aquí aparece. Entonces, aquí lo curioso es que esta gráfica, si ustedes la enrollan para formar un cilindro, va a tener justamente este borde, que es una curva plana. De hecho, es una elipse. En fin, eso es lo que necesitamos. Esta va a ser la región D que nos va a interesar. Y entonces, la situación es esta. La integral sobre S3 de f.dA sería la integral sobre esta región D, que aquí ya hemos definido. La f, otra vez, lo que tenemos que hacer es fijarnos en las componentes que ya se han definido desde un principio y las tenemos que evaluar de acuerdo con lo que está aquí dado. La primera entrada era x por y, entonces eso nos da 2 veces seno de teta, coseno de teta. La segunda entrada era y cuadrada, eso corresponde entonces a 2 veces el seno cuadrado de teta. Y la última era el producto de x por z, entonces eso es raíz de 2 por u coseno de teta. Eso hay que multiplicarlo en producto punto con el producto cruz de las derivadas de phi teta por phi u, y finalmente hay que integrar sobre los parámetros teta y u en esta región D que aparece en el dibujo arriba. Entonces, el producto cruz que aquí necesitamos, phi teta cruz phi u, se determina fácilmente. Lo que tenemos que hacer es ir derivando las expresiones que aparecen aquí con respecto a teta y con respecto a u. Entonces, al derivar estas 3 entradas con respecto a teta, lo que obtenemos es menos raíz de 2 por el seno de teta, raíz de 2 por el coseno de teta y 0. Y si derivamos con respecto a u, tenemos fácilmente 0, 0, 1. Por lo tanto, las componentes de este producto serían raíz de 2 coseno de teta. La siguiente componente es raíz de 2 seno de teta. Y la última es 0, lo cual no debe de ser sorprendente. Precisamente un vector normal a esta superficie lateral, que es la S3, es un vector horizontal, por lo que su componente en z, la tercera componente, tiene que ser 0. Aquí también se puede ver que ya este vector apunta hacia afuera, así es de que aquí no hay necesidad de cambiar algún signo de una manera artificial. Entonces, lo que queda es que la integral sobre S3 de f.dA sería la integral sobre D. Y ahora lo que tenemos que hacer es el producto punto que está ahí indicado. Eso nos da 2 raíz de 2 por el seno de teta coseno cuadrado de teta, que viene de multiplicar esta primera entrada por esta primera. Después de la segunda por la segunda tenemos otro 2 raíz de 2 por un seno cúbico de teta. Y la última componente nos da 0, porque como aquí tenemos un 0, al multiplicar, esto es lo que se obtiene. Entonces, aquí lo que falta es simplemente du y de teta. Y lo que tenemos que hacer, de acuerdo como está aquí definida esta región D, es dejar la integración sobre teta para el final, así conviene,
y comenzar integrando sobre la u. Entonces esto equivale a 2 raíz de 2 que se puede extraer como factor común. Teta iría, por ejemplo, de 0 a 2pi, y la u, ahí de la gráfica arriba, se ve que para cada valor de teta iría desde 0, que es la tapa en la base circular, hasta 2 menos el coseno de teta sobre raíz de 2, simplificando la expresión que aparece arriba. Entonces aquí, como la función a considerar, sería seno de teta, coseno cuadrado de teta, más el seno cúbico de teta. Y factorizando un seno de teta, quedaría multiplicado por un coseno cuadrado más un seno cuadrado, que es idénticamente 1. Por lo tanto, esto equivale a 2 raíz de 2, la integral de 0 a 2pi sobre teta, de la integral del seno de teta entre 0 y 2 menos el coseno de teta sobre raíz de 2. La integral que queda allí sobre u se puede efectuar de inmediato. Tendríamos entonces 2 raíz de 2, la integral de 0 a 2pi del seno de teta, por 2 menos el coseno de teta sobre la raíz de 2, que hay que integrar sobre teta. Y aquí es algo muy parecido a lo que ya estuvimos encontrando previamente. Para el primer término, este seno, una primitiva es menos el coseno, y eso hace que este término desaparezca. Y nuevamente aquí aparece un producto seno por coseno, que es un medio del seno de 2 teta. Una primitiva sería proporcional al coseno de 2 teta, que en 0 y 2pi dan exactamente el mismo resultado. Así es de que, tal como se esperaba, esta integral da 0 también. Entonces, lo que estamos comprobando, pues es lo que ya podíamos haber anticipado, y es que la integral de la divergencia de f sobre esta región tridimensional es igual al flujo, que es como se le llama a esta integral de superficie de la f en las aplicaciones físicas particularmente. Bien, con esto quiero terminar esta lección. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.